La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Y qué personalidad más importante, que tiene muchos temas importantes, que el doctor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Buenos días, doctor. Un honor que esté con nosotros. Gracias, para mí el honor. Doctor, luego de la posición que han adoptado el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo de retirarse de la mesa de diálogo con el tema de la reforma constitucional, alegando que es inoportuno, aunque algunos tienen algunos alegatos de fondo en el proyecto, ¿en qué situación queda la propuesta? Bueno, mire, la reforma constitucional, que es como, se inicia con una ley, ¿verdad? Ese proyecto de ley que tiene el contenido de la propuesta de la reforma, se ha sometido junto con otras leyes a la mesa de diálogo convocada por el CES a instancia del presidente. Eso no es una obligación constitucional. Sí, eso es una iniciativa, digamos, democrática y abierta, inclusiva y participativa del presidente, usar al CES, que es un órgano de concertación previsto en la Constitución, para esos fines. Entonces, lo que ocurrió fue que como los amigos de esos tres partidos se retiraron, pero ahí estaba el CES con sus tres sectores que lo componen, habían una cantidad de abogados constitucionalistas que estaban en calidad de observadores, habían sectores de la iglesia. Lo que ocurrió fue que se inició la discusión. Nosotros hicimos la presentación de los artículos que proponemos que se reformen, que no son muchos, porque como hemos dicho, la reforma que se está proponiendo es una reforma puntual. En realidad, yo he tratado de explicar que el presidente Abinader concibió en su programa de gobierno un paquete de reforma institucional, no una reforma constitucional, y que ese paquete de reforma, que está compuesto por varias leyes, algunas de ellas previstas y mandadas por la Constitución, en algunos casos implica darle un toquecito, una reforma puntual a la Constitución. No se trata de transformar la Constitución. Si me permiten, pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, que es el más socorrido y el más comentado, del procurador, nosotros hemos dicho, y aquí mismo en este programa yo lo repetí, la idea es despojar al procurador de todas esas atribuciones administrativas que le son propias, que tiene actualmente, para llevarla a otro órgano. Hay muchas de ellas que le son atribuidas por ley, pero hay una que no le es atribuida por ley, que está en la Constitución, que es la de diseñar la política. La política contra el crimen. Resulta que otra de esas atribuciones importantes, que es el manejo del sistema penitenciario, está en la Constitución, pero la misma Constitución da opción a que se pueda atribuir a otra institución que sea creada por ley, dice la misma Constitución. Entonces, para eso no habría que reformarla, pero aquí habría que hacer una pequeña reforma. Perdón, doctor, entonces, ¿y qué organismo se haría cargo de la política criminal del Estado? Bueno, eso surgirá como producto de la discusión, pero se ha propuesto la creación de un Ministerio de Justicia, lo cual no es definitivo, eso deberá ser analizado y discutido. Pero en principio esa es la idea que... Entonces, si yo he dicho, y quiero reiterarlo aquí, que el paquete de reforma que el presidente ha propuesto es más impactante que lo que se está proponiendo reformar de la Constitución. Y el tema de la reforma constitucional ha sido envuelto en una serie de mitos e incluso hasta de mentiras. Por ejemplo, cuando se dice que el propósito de la reforma es bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta, eso es mentira, porque eso no está propuesto. Eso no está propuesto. Anda circulando y está depositado en el CES. Pero ¿y cuando llega al Congreso?
pudiera modificarse y quizá incluirlo. Bueno, me voy a referir a eso, ¿verdad? Porque Porque dice que la Asamblea es soberana. Antes de continuar con la enumeración de los mitos, me voy a detener en porque eso es importante. Okay. Mire, eso es un debate de carácter teórico que los constitucionalistas no se han puesto de acuerdo. Hay incluso doctrinarios extranjeros que dicen que la Asamblea es soberana y que puede. Si usted me pregunta a mí, yo digo, mi posición es la siguiente. La reforma constitucional se inicia, no se puede reformar la Constitución sino como manda ella misma, dice la Constitución. ¿Cómo manda la Constitución? Dice, mediante una propuesta que se le hace al Congreso con un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que contiene los puntos que se van a reformar. Entonces el Congreso se reúne, sesionan las dos cámaras por separado, como ocurre ordinariamente, y aprueban esa ley. Entonces, vamos ahora a la Asamblea Revisora para conocer de esa propuesta que viene en una ley. La verdad es que la lógica me indica a mí que esa ley no debería ser violada, ni siquiera por la Asamblea, porque sería como una burla a los propios congresistas que de manera individual, de manera separada en ambas cámaras, aprobaron una ley. Entonces, ¿qué sentido tiene esta ley? Ahora bien, vamos a dejar eso a la discusión de los teóricos y supongamos que sí que puede violarse esa ley y que luego se puede introducir. ¿Qué le hace pensar a los que hacen esta crítica que el presidente que mandó una carta al CES diciendo que no tiene otra intención, más que la que él está proponiendo abiertamente en cuanto a la reforma, y que lo ha repetido en un discurso y lo ha dicho cada vez que se lo pregunta? Nosotros también lo hemos dicho. ¿Por qué hay que discutir lo que está detrás? La supuesta intención. Y no nos abocamos a discutir lo que estamos proponiendo. Por la experiencia, doctor. Pero si me permite, es decir, la experiencia hace que se desconfíe de todo proyecto de reforma porque nos indica que en el pasado tuvimos resultados negativos en ese sentido. Pero yo le quiero insistir con la misma pregunta que le hizo Ramón, pero añadiéndole algo, es decir, ¿continúa el Poder Ejecutivo con la intención de hacer esas reformas, incluyendo la constitucional y en el aspecto de esa modificación para ese cambio en la justicia y en el Ministerio Público, en momentos en que la oposición se retira, que dice que no volverá a hablar de ese tema, que no se retira de los diálogos, porque dicen que hay otros temas que sí estarían dispuestos a proseguir, pero que entiende que es inoportuno el momento? Entonces, yo le añado la pregunta, dada la situación mundial, que la prensa hoy dice, países modifican planes por conflictos Rusia e Ucrania, y eso incluye todo. Vimos como el pasado viernes se le dio un incremento importante a los precios de los combustibles y eso impacta. Y el mundo está cambiando los planes y las prioridades porque estamos en una situación de mucha incertidumbre. ¿Todavía sigue el Poder Ejecutivo queriendo hacer esa reforma? Mire, Ramón, hasta ahora no ha habido ninguna indicación de que el presidente tenga la intención de retirar la propuesta, de esa y de otra, porque yo quisiera venir aquí un día para hablar de otras reformas que yo acabo de decir que son más impactantes que las pequeñas reformas que se le quieren hacer a la Constitución. Ahora bien, nadie está atado a un criterio que originalmente tenga. O sea, las circunstancias pueden hacer que en un momento dado se varíe lo que... Incluso, si hay una cosa que le han criticado al presidente Abinader, es que él ha dejado sin efecto iniciativas que ha tenido cuando él entiende que la circunstancia o la opinión pública no favorece esa iniciativa. Lo cual, en vez de criticarlo, yo lo alabo. O sea, a mí me parece que ese es el papel de un gobernante. Ahora bien, si en esa propuesta de reforma nosotros estamos tratando de poner mayores controles al gasto público, mayor transparencia y efectividad en el manejo de los órganos de control interno y externo, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Si eso, por ejemplo,
se ve afectado con la guerra de Ucrania, si el hecho de que el petróleo suba incide en que esta medida se tome, si el hecho de que el petróleo suba incide en que se excluya al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura, si este problema económico mundial o el hecho de que acabamos de salir de una pandemia tiene que ver con que la justicia y el Ministerio Público sea independiente, si todo eso afecta, entonces nosotros decimos, vamos a dejar la Cámara de Cuentas, vamos a dejar la Contraloría, vamos a dejar el Procurador dentro del Consejo de la Magistratura. El presidente tendrá un voto que él se quiere quitar, pero lo tendrá. Vamos a dejar que el Ministerio Público siga en las condiciones que está. Vamos a dejar que los jueces de las altas cortes no le vamos a poner algunas condiciones que estamos requiriendo para que sea más independiente la justicia, porque en Ucrania hay una guerra, o porque salimos de una pandemia, o porque el petróleo está a un alto precio subiendo todos los días. Aquí yo decía ahorita, y nos detuvimos a analizar lo que usted decía, que todo esto se ha llenado de mitos y de mentiras, que han llegado tan lejos que hasta obispos lo han creído. Aquí se ha llegado a decir que no puede ser la reforma constitucional por el costo económico que eso tiene. ¿Cuál es el costo económico de una reforma? Aquí se ha reformado la Constitución para que una gente se reelija. Ahora resulta que un presidente quiere reformar la Constitución sin necesidad de reelegirse, y para quitarse poderes. Yo he dicho, y lo dije públicamente, y se lo dije incluso en una carta que le envié al Monseñor Masaya, yo decía, y lo dije allá en el CES, ¿por qué no nos detenemos a discutir lo que hay delante, lo que está propuesto? Decía Jacqueline que la experiencia nos indica que hay que desconfiar de la propuesta de reforma constitucional, porque la práctica ha indicado que después se introducen cosas que no estaban previstas. Eso es un problema de la Asamblea. Si es que se acoge ese criterio, vamos a partir de que sí, que la Asamblea pueda, para no entrar en esa discusión. Eso es un problema de la Asamblea. Nosotros nos hacemos responsables de lo que estamos proponiendo. Y el presidente se ha comprometido ante el país que no tiene interés de proponer más nada, ni de promover, ni de apoyar más nada que lo que aparece propuesto en el proyecto de ley. Esto ahora, eso del 40 más, del 50 más 1, un día doña Milagro dijo eso. Eso lo ha dicho muchísima gente. Y tampoco, ¿cuál es el criterio de satanizar eso? Yo no creo que sea necesario hacerlo. No creo que sea necesario promover esa reforma. No me parece que eso sea una necesidad ni una prioridad, pero todo el mundo conoce la historia del 50 más 1. Ustedes la conocen muy bien y mucha gente de la opinión pública saben cómo surgió eso en el 94. Entonces, tampoco eso perdón, en ese momento lo que fue el 40 más 1. Era el 40 más 1. Y la Asamblea Soberana decidió pero yo he ido el 50 más 1. Yo he ido al doctor Euclides Gutiérrez Félix y lo he visto, que es una persona que yo respeto y aprecio mucho. Pero él escribió un artículo ufanándose de que él participó en el manejo para mover eso y para hacer el cambio. Si yo digo a título personal, y nunca me he referido a ese tema, ni tengo interés en promover esa idea tampoco. Pero si hay quienes creen que si un candidato saca el 40% de los votos y le lleva más de un 15% al candidato que viene detrás, hay quienes creen que eso debe ser suficiente para que no haya una segunda vuelta. Hay otros que creen que no, que eso no es democrático. Eso pudiera discutirse. Es más, eso debió discutirse en la reforma. Pero nadie lo ha mencionado. Nadie lo ha propuesto. Nadie ha mencionado ese tema, doctor. Y mucha gente ha hablado de eso. Cuando se reformó la Constitución, que fue la más ambiciosa y grande que se ha hecho en el 2010, no se mencionó, ese tema no... Pero tampoco ahora. ¿Por qué en la reforma del 2010 nadie dijo que se iba a proponer eso? Porque el presidente Fernández no lo propuso y había que creerle y se le creyó. ¿Por qué hay que endilgarle al presidente Abinader, cosa que él no está proponiendo? Pudo haberse dicho, por ejemplo,
No, lo que pasa es que el presidente quiere desde ahora modificar la Constitución para una tercera reelección. Porque pues yo le digo, esto está lleno de mitos y de mentiras. Le digo yo, hay muchas cosas que andan diciendo los creadores de opinión pública y los políticos que son mentiras. Y eso lo que hace es contribuir, perdonen que me invente esta palabra, a deseducar a la gente. Doctor, pero hay elementos de fondo, por ejemplo, que uno se pregunta, uno que es un neófito en materia constitucional, si la idea era que en la Constitución se estableciera una forma de elección del Procurador General, que va a ser fiscal general, en que el presidente no tuviera el poder de la designación, ¿por qué no se hizo contar en el proyecto si no se lo remite a una ley? No, mire, yo fui y hice la presentación ante la matrícula de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ángel. Y ahí estaba Pancho Álvarez, que fue invitado por ellos como participación ciudadana, no por joven. Entonces Pancho decía que estaba de acuerdo con todo, salvo con que el mecanismo quedara consignado en una ley. Y yo le dije, yo también estoy de acuerdo. Eso es una simple propuesta para ser discutido. O sea, el gobierno no tiene resistencia a que el cambio se consigne en la Constitución. Ahora, ustedes saben cuál es la verdadera razón por la que no se puso como una propuesta para la Constitución. Porque el presidente y el equipo legal que trabajó en este tema no quería proponer un mecanismo, sino dejarlo al debate de la mesa. Incluso, yo lo voy a decir, yo mismo hice una recopilación de todos los mecanismos de designación de ministerios y fiscales generales independientes de Estados Unidos, de España, de Chile, de Costa Rica, de la región. Y el presidente dijo, vamos a dejar eso que lo proponga la mesa del CES. Y no es que tenga que tener una ley, puede estar en la Constitución. Eso no es ninguna resistencia. Ahí en esa primera discusión surgieron dos propuestas. Hubo un abogado que, por cierto, representa uno de los sectores en la matrícula del Consejo Económico y Social, que dijo que él proponía, eso no se ha debatido todavía, que el presidente presentara una terna al Congreso, que creo que ese es el mecanismo de los Estados Unidos, y que el Congreso, el Senado, escogiera uno. Otro dijo que lo escogiera el Consejo de la Magistratura. Ahora que hablamos de eso, yo quiero que no pase el tiempo sin decir lo siguiente. La degradación de este debate ha llegado tan lejos que algunas personas han dicho que la intención es sacar a Miriam Germán del Consejo de la Magistratura. Como si una reforma legal o constitucional se hiciera pensando en una persona. Como Miriam Germán es una persona que tiene el prestigio que tiene, es una manera de oponer el prestigio de esa funcionaria a la iniciativa del presidente. Eso es una degradación del debate. Vamos a una breve pausa, doctor. Vamos a ver si no da tiempo para hablar del resto de la reforma y de los 3 proyectos que usted depositó en el Senado de la República. Volvemos en pocos minutos. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el doctor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, en el segmento anterior, el tema del debate lo tratamos, pero usted dijo que había otras reformas propuestas por el Ejecutivo más importantes de lo que se está hablando, ¿verdad? Y que no se ha abordado. Cuéntenos los detalles y de la importancia que tienen esas reformas. ¿Cuáles son? Nosotros depositamos 3 proyectos que el presidente se había comprometido a que se iban a depositar el 27 de febrero, pero hay otros. La opinión pública sabe que se depositó un proyecto de ley que modifica el sistema de compra y contrataciones públicas, el proyecto de ley de hidrocarburos y el fideicomiso público.
el fideicomiso público, hay una ley, ¿verdad?, la 189 del 2011, que creó el sistema o regula el sistema de fideicomiso más tendiente hacia lo inmobiliario, digamos, el fideicomiso privado. Ajá. Y esa ley menciona esos layos. Dice en uno de sus artículos que habrán otros fideicomisos. Sobre esa base, los gobiernos anteriores comenzaron a promover los fideicomisos públicos, que es un instrumento idóneo para el manejo de determinados patrimonios públicos, para separarlo del patrimonio general del Estado, y que se ha usado en muchos países y funciona bien y que no tiene nada por qué haya que objetarlo en sí mismo la figura. Entonces, cuando entró este gobierno, imitando esos fideicomisos que habían funcionado en gobiernos anteriores, como el de R. Vial, el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, que ha estado funcionando de manera perfecta, entonces se crearon algunos fideicomisos públicos. Como se creó entre esos fideicomisos el de Punta Catalina, que es un fideicomiso tan controversial, porque Punta Catalina es controversial desde su nacimiento. Exactamente, como sea. Si se hubiese hecho una empresa pública hubiese sido controversial, como quiera controversial. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, pero el fideicomiso público no está suficientemente regulado. Incluso lo dijo el presidente Fernández, y tiene razón, de que no está suficientemente regulado. Entonces, tomamos la iniciativa de regular los fideicomisos públicos como ocurre en otros países. Esa es una ley. La otra es la de hidrocarburos, que es una ley muy técnica que se trabajó en el Ministerio de Industria y Comercio, y la consultoría apenas se limitó a darle una revisión en las formalidades legales y en la técnica legislativa, que tiene que ver fundamentalmente con la transparentización del origen del precio de los combustibles. Y otros mecanismos que tienen la intención de contribuir a disminuir los precios incluye los reajustes cada 15 días, etcétera. Eso lo podrá explicar Ito Bisonó mejor. Claro, con estos anuncios que yo veo que hicieron aquí en este programa previo a mi intervención de por donde van los petróleos, no hay ley que sirva para... Sí. Entonces, el otro proyecto de ley que tiene tanta o más incidencia que lo que se quiere reformar de la Constitución es el proyecto de ley de compra y contrataciones. Es un proyecto trabajado inicialmente por la Dirección de Compra y Contrataciones, pero muy consensuado, muy manoseado en la consultoría, muy discutido incluso con organismos internacionales que tienen que ver con este tema, muy discutido con los sectores empresariales y laborales, etcétera, que tiene como propósito hacer en algunos puntos más rígido el sistema de compra y contrataciones y en otros más flexible. O sea, plasmar ahí las experiencias de cuando la compra pública ofrece dificultades, y le voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, nosotros teníamos una situación con la compra de Inespre. Primero porque Inespre está concebido para estabilizar precios. Y segundo porque se trata de productos que en el tiempo no resisten un proceso ordinario de compra y contrataciones. Porque en lo que usted hace el proceso de compra y contratación, los guineos le maduran. ¿Verdad? Entonces, eso se puso en una lista de un régimen particular. Para poner un solo ejemplo. De manera que esos son los 3 proyectos. Ahora, hay otros que están listos para ser depositados. Por ejemplo, el proyecto de ley que extingue ya definitivamente a la CDE, que deroga la ley que creó la CDE, y un proyecto de ley que regula la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, que eso... Oye, si estas atribuciones del Tribunal Contencioso Administrativo hubiesen estado en la Constitución,
hubiese sido necesario incluir el Tribunal Contencioso en la Constitución. Por eso que yo le digo que la Constitución solo se está tocando para sustentar estas reformas. Pero en este caso de la Constitución Administrativa sería una ley orgánica. Sí, es una ley exacto, es una ley para regular el funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo que prácticamente está desregulado. Ustedes saben que la jurisdicción contencioso administrativa tiene la trascendencia de que dirime los conflictos entre los particulares y la administración pública. Y la gente no le presta atención a eso, pero por eso yo digo que eso es más importante que quitarle a la Constitución la función al procurador desde la Constitución, la función de formular la política contra el crimen, tan importante como eso. Pero como no está en la Constitución, nadie dice, y en este momento que hay una guerra en Ucrania, vamos a hacer una ley del Tribunal Contencioso Administrativo. La gente dice, y en este momento vamos a modificar la Constitución, es una ley. Es una ley. Lo que pasa es que hay que modificarla cuando las necesidades... Es más, yo lo voy a decir a ustedes, es posible que frente a una crisis económica y a una crisis sanitaria, a una crisis, el mundo está en una crisis. Y la República Dominicana está sufriendo como si estuviera en la guerra prácticamente, ¿verdad? Solo lo que no estamos sufriendo son los impactos de las balas, pero sí de los efectos de la guerra. Es posible, Jacqueline y Ramón, que frente a una necesidad crítica, económica o de salud, sea necesario modificar la Constitución en un momento dado. Yo no estoy diciendo que es por eso que van a modificar la Constitución. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué no modificar la Constitución para tomar determinadas medidas económicas que no se pudieran tomar sin modificar la Constitución, si fuera necesario? Pero ¿por qué modificar la Constitución, doctor? Si algunos juristas refieren de que constituciones emblemáticas tienen años de países mucho más avanzados que el nuestro que no se tocan. Y la nuestra tiene tantas modificaciones porque cada gobierno quiere modificarla. Entonces, bueno, Jacqueline, yo le voy a poner un caso. Desde que se incluyó el procurador en la matrícula del Consejo de la Magistratura, la comunidad jurídica sensata está diciendo que hay que sacarlo. Vamos a sacarlo. ¿Por qué no sacarlo? ¿Qué nos impide? La guerra de Ucrania, el precio del petróleo. Vamos a sacarlo. Vamos a convocar la Asamblea Revisoria y vamos a sacarlo. En su momento, bueno, nosotros estamos en los medios de comunicación hace años, pero en su momento cuando se discutía eso fue aceptado. Así como fue aceptado algo que no le parece hoy incongruente que haya unas elecciones municipales en febrero y las otras... No estamos proponiendo unir eso. Claro, pero eso en su momento. Pero ustedes saben lo que cuesta. Bueno, con relación a lo de las elecciones, supongamos que eso fuese admitido, que se admitió. La práctica ha demostrado que eso es muy caro, que es muy costoso y que no surte ningún beneficio. Ahora, con lo del Consejo de la Magistratura, no es verdad que estuvimos de acuerdo. Incluso eso está en el programa de gobierno de Luis Abinader. No es verdad. Yo creo que lo que no se debe hacer, Jacqueline, es modificar la Constitución por un capricho y para favorecer a una persona, a un mandatario en particular. Pero si es necesario, si es útil, si es bueno, lo que yo quiero es que discutamos si es bueno. Y si no es conveniente, que echemos eso para atrás. Si nos convencen de que todo eso no le conviene al país, de que la regulación, digamos, el establecer mayores controles a las actuaciones del Poder Ejecutivo, que eso es lo que está proponiendo Luis Abinader. Si el hecho de hacer que la justicia sea más independiente y el Ministerio Público no nos conviene, o si hay otra forma de hacerlo, pero vamos a discutirlo. Por eso que lo estamos poniendo en la mesa. Doctor, la ley de hidrocarburos, ¿cuáles son las expectativas que debe tener la población con esa modificación? Yo prefiero que le pregunten eso más a Ito Bisonó, que es el especialista en ese tema. Yo dije más o menos lo que podía decir hace un momento. Doctor, ¿es cierto que en la propuesta de ustedes se elimina aquello de que el presidente solamente puede designar 14 procuradores juntos? ¿O eso se mantiene? Qué bueno que no nos fuimos sin hablar de eso. La Constitución establece ahora que el presidente puede designar al procurador y 7 adjuntos. Sí, exacto, 7 de los 14. Y que entonces el procurador
recomienda, tiene un mecanismo con el Consejo del Ministerio Público para designar 7. El presidente dice, los 7 míos yo no quiero designarlos. Eso es todo. Mi amigo Dantes. Pero él no lo puede hacer por sí mismo. La Constitución dice que lo nombra él. No, porque la oposición dijo, o alguien de la oposición dijo en algún momento que eso al contrario le daba más facultad al presidente. No, pero yo le digo que esto está lleno de mitos. Yo iba a mencionar a un gran amigo, al licenciado Dantes, que es el director legal del PLD, que él ha dicho eso. Yo supongo, porque es una persona sensata, que él no ha escuchado, no ha leído bien. No, lo que el presidente está diciendo es que él no quiere designar fiscales. Y estos 7, que él tuvo que designar ahora, estos 7 procuradores, son 7 abogados, entre ellos está Jenny. Hay una fiscal que se llama Armi, que es una fiscal de carrera. Hay otra fiscal que se llama María Ramos. La mayoría son fiscales de carrera. Hay un ex fiscal que fue fiscal en Puerto Plata, que no son dirigentes políticos ninguno. El mismo presidente me dijo a mí, proponme una matrícula de personas que sean lo más independientes posible, que no sean dirigentes. Y yo tengo una caja llena de currículos de abogados del PRM que quieren ser fiscales. Y usted no puede ser fiscal. Porque hay un mecanismo legal y además porque el presidente no quiere. Y yo quiero que ustedes contribuyan con esta idea para que la historia después nos lo reconozca a todos. Estamos en un momento en que la gente asume una posición con respecto a esto. O estamos en favor de la justicia independiente y del Ministerio Público independiente. Y yo le digo, eso puede no ser bueno, pero no es por las razones que se están diciendo. Todo eso de que por la situación, que sea oportuno, eso es oportuno, todo eso es propaganda. Doctor, muchísimas gracias. Usted no debe alejarse tanto del programa porque siempre tenemos muchos temas que tratar y pienso que ha sido muy productiva la entrevista. Muchísimas gracias. Estaré dispuesto cuando me inviten. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos ahí a la rectica final del Telematutino 11.